En este video trataremos de analizar distintos temas relacionados con el diseño de transacciones y cómo las decisiones que tomemos se reflejan en las estructuras de la base de datos creadas o en la funcionalidad de la aplicación. Por esa razón, a diferencia de videos anteriores del tema, donde se seguía el hilo conductor del desarrollo de un ejemplo, en este caso abordaremos casos puntuales que nos permitan analizar distintas situaciones prácticas que puedan sernos de utilidad en la construcción de nuestra solución. Para representar una relación muchos a muchos entre dos entidades en una base de datos relacional, se utilizan tres tablas, una por cada entidad y una tercera, también llamada tabla relación, que contiene los identificadores de las tablas anteriores formando una clave compuesta. Tomemos como ejemplo el caso de la realidad de una universidad, donde cada carrera tiene muchas materias y cada materia puede estar en muchas carreras. Para representar esta relación, tendremos una tabla Career, una tabla Subject y una tabla Career Subject que tiene como clave a las claves de las tablas anteriores formando una clave compuesta. Si analizamos los datos, vemos que la carrera 1 contiene a las materias 1 y 2, pero que a su vez la materia 2 está en la carrera 1 y en la carrera 2, por lo que este modelo efectivamente nos permite representar una relación de muchos a muchos entre carreras y materias. En GeneXus no usamos tablas para modelar la realidad, sino transacciones. Una solución trivial para modelar la relación entre carreras y materias de forma que GeneXus genere las tres tablas que necesitamos es crear transacciones con la misma estructura que las tablas. Como las tres transacciones son planas, es decir, no hay subniveles, se crearán las tablas de acuerdo a lo esperado, de modo que podemos asegurar que este modelo efectivamente representa una relación muchos a muchos entre carreras y materias. Sin embargo, si consideramos la interfase de usuario al momento de ingresar los datos, tendríamos tres pantallas. Las carreras y las materias las ingresaríamos sin inconvenientes, pero después es muy poco amigable tener que ingresar los pares de identificadores de carrera y materia para establecer qué carreras corresponden a qué materia y viceversa. Por lo tanto, si bien este diseño cumple con modelar la relación muchos a muchos, no sería recomendable. Es preferible que en una pantalla podamos ingresar los datos de una carrera y luego en una grilla todas las materias de esa carrera, o viceversa. Para obtener una pantalla donde para una carrera puedan ingresarse todas sus materias, podemos crear una transacción Career de dos niveles, donde el nivel anidado son las materias. Con esa transacción sola modelaríamos una relación uno a muchos entre carrera y materias. Para que sea una relación muchos a muchos, agregamos una segunda transacción Subject. Si vemos las tablas que crea GeneXus, vemos que efectivamente modelamos una relación muchos a muchos entre carreras y materias, ya que obtenemos las mismas tres tablas que vimos antes. En ejecución, vemos que nuestro modelo priorizó el enfoque de ingresar las materias para luego cargar las materias de cada carrera. Ahora, si para el mismo caso de la relación muchos a muchos entre materias y carreras nos hubieran pedido una pantalla que para cada materia le ingresáramos las carreras a las que pertenece, entonces crearíamos una transacción Subject de dos niveles, donde el segundo nivel corresponde a las carreras. Obviamente también creamos una transacción Career para que se mantenga la relación muchos a muchos entre las entidades. Si vemos las tablas que se crearán, comprobamos que son exactamente las mismas que en los ejemplos anteriores, por lo que estamos seguros que modelamos una relación muchos a muchos entre materias y carreras. En ejecución, comprobamos que ahora el enfoque es que primero ingresamos las carreras y luego para cada materia ingresamos las carreras a las que pertenece. De modo que para modelar una relación muchos a muchos, alcanza con dos transacciones, una con dos niveles, y para la entidad que ponemos en el segundo nivel, creamos también una transacción independiente. Desde el punto de vista de la relación muchos a muchos, no importa qué entidad ponemos en el segundo nivel, solamente tiene relevancia a la hora de ingresar los datos. Ahora, ¿qué pasaría si nos piden que en una pantalla se pueda ingresar una carrera y para esa carrera todas las materias que contiene, y a la vez otra pantalla donde se puede ingresar una materia
y todas las carreras a las que pertenece. Siguiendo el razonamiento anterior, deberíamos crear dos transacciones de dos niveles, una llamada Career con el segundo nivel Subject y otra llamada Subject con el segundo nivel Career. Pero ¿qué relación estaríamos modelando en este caso? Para saberlo, escribimos las tablas que GeneXus creará. Sabemos que de la transacción Career se creará una tabla Career con la estructura del primer nivel de la transacción y que del segundo nivel se creará una tabla Career Subject que, debido a que el atributo Subject Name es inferido, la tabla contendrá únicamente los atributos identificadores del primer y del segundo nivel, formando una clave compuesta. Si analizamos las tablas que se crearán a partir de la transacción de dos niveles Subject, comprobamos que del primer nivel se creará una tabla Subject con la misma estructura que el cabezal de la transacción Subject y del segundo nivel una tabla que asumimos que se llamará Subject Career, conteniendo únicamente una clave compuesta por Subject ID y Career ID, ya que el atributo Career Name es inferido. Pero GeneXus ya creó una tabla con exactamente esa estructura, la tabla Career Subject. Por lo tanto, no crea otra, y el resultado final de este modelo son las mismas tres tablas que obtuvimos antes y que sabemos que corresponden a una relación muchos a muchos entre carreras y materias. Por lo tanto, si creamos dos transacciones de dos niveles y cruzamos las entidades, es decir, que en una ponemos como segundo nivel lo que en la otra es el primer nivel y viceversa, estaremos modelando una relación muchos a muchos. Sin embargo, con este modelo, a la hora del ingreso de datos, tenemos algunas limitaciones. Por ejemplo, si queremos ingresar una carrera, podemos ingresar su cabezal, pero debido al control automático de integridad referencial, no podemos ingresar las materias que le corresponden porque aún no fue ingresada ninguna materia. Lo mismo pasa si abrimos primero la transacción Subject. Solamente podremos ingresar los datos de cada materia, pero no las carreras a las que pertenecen. De modo que debemos primero ingresar en una de ellas todos los cabezales sin líneas y luego ir a la otra transacción e ingresar al cabezal y luego sí podremos ingresar las líneas correspondientes. Una transacción de varios niveles puede ser descompuesta en transacciones de un solo nivel. A esta operación le decimos aplanar el modelo, ya que todas las transacciones pasarán a ser planas, es decir, sin subniveles. En este ejemplo, la transacción Career, que tiene dos niveles, podemos descomponerla en dos transacciones de un solo nivel, Career y Career Subject. La clave de la transacción Career Subject la formamos como clave compuesta con los atributos Career ID y Subject ID. Observemos que no existe una transacción Subject, por lo que Subject ID no será clave foránea y Subject Name no podrá inferirse, será un atributo almacenado en la tabla Career Subject. Vemos que con ambos modelos de transacciones obtenemos exactamente las mismas tablas, por lo que podemos afirmar que estos dos diseños son equivalentes. Una transacción puede contener más de un subnivel. Además, cada subnivel puede a su vez tener subniveles. Que una transacción tenga varios subniveles es el modelo que servirá para representar una entidad principal, la del cabezal, que tiene varias entidades con relaciones 1 a n débil con ella, o bien para representar relaciones muchos a muchos con varias entidades. Por ejemplo, consideremos el caso de que una materia, además de la relación muchos a muchos con carrera que modelamos antes, puede dictarse en varios salones y que cada salón puede ser utilizado para dictar muchas materias. Podemos representar esta realidad creando una transacción Subject con un subnivel Career y otro subnivel Room, agregando también al modelo las transacciones Career y Room. Viendo las tablas que GeneXus construirá, podemos corroborar las relaciones muchos a muchos entre Subject y cada una de las otras entidades. La pantalla de la transacción Subject contendrá dos grids, uno por cada subnivel. Si bien desde el punto de vista del modelado un subnivel puede a su vez contener subniveles, hay que considerar cómo quedará la interfase de usuario cuando se construya la pantalla de la transacción. En este ejemplo, una materia tiene muchas carreras y a su vez cada carrera tiene inscriptos muchos estudiantes. Además, la materia tiene muchos salones donde puede dictarse. Con el diseño que hicimos, aparecen los campos de datos del cabezal de las materias, pero luego para cada carrera
se agrega su cabezal y las líneas de los estudiantes. Ese bloque de datos de cada carrera se repite varias veces y al final de todo está la grilla de salones. Este formato provoca bastante scroll vertical, que no es muy cómodo para los usuarios de la aplicación. El desarrollador tendrá que decidir si en lugar de una transacción con estos subniveles no le conviene aplanar algún nivel, como vimos antes, o si deja el diseño como está para que se generen las tablas correspondientes y las pantallas de ingreso de datos las implementa con web panels o panels, dependiendo de la plataforma que vaya a utilizar. Cuando queremos tener la información segmentada de una misma entidad, podemos optar por usar transacciones paralelas. Estas son transacciones que tienen el mismo identificador, pero contienen aquellos atributos con información específica de la entidad de acuerdo a cómo queremos segmentarla. Por ejemplo, si hablamos de alumnos, podría ser una transacción con los datos patronímicos y otra con los datos de su escolaridad, ambas con el mismo identificador de alumno. En particular, puede darse el caso de que ambas transacciones paralelas tengan más de un nivel. Por ejemplo, puede pasar que la transacción de datos del alumno tenga un segundo nivel con los pagos y la transacción paralela de datos de escolaridad tenga las materias cursadas. Si analizamos las tablas que se crearán, vemos que a partir de la transacción Subject se creará la tabla Subject. A partir de la transacción Student se crearán dos tablas, Student y Student Payment. Y a partir de la transacción Student Career se creará la misma tabla Student y la tabla Student Career Subject. Si prestamos atención a la tabla Student, vemos que no solamente están presentes los atributos del primer nivel de la transacción Student, sino también los atributos del primer nivel de la transacción Student Career. Aquellos atributos que son comunes se agregan una sola vez. Esto es porque el identificador de ambas transacciones es Student ID, por lo cual GeneXus crea una única tabla para contener todos los atributos que dependen funcionalmente de Student ID, que en este caso son los atributos de ambas transacciones. Por lo tanto, a partir de estas dos transacciones de dos niveles, no se crean 4 tablas, sino solamente 3, ya que son transacciones paralelas y con los atributos de los cabezales se creará una única tabla que los contiene a todos. Sabemos que si incluimos en una transacción un atributo que es clave primaria en otra transacción, el atributo pasará a ser clave foránea y se establecerá una relación uno a muchos entre ambas entidades, donde el lado muchos de la relación es el de la transacción donde está la clave foránea. De modo que en el ejemplo de la izquierda estamos modelando que un salón puede usarse para dictarse muchas materias y cada materia se dicta en un único salón, por ejemplo, si hay varios turnos de clases. En el modelado de la derecha, un salón se usa para dictar una única materia, pero la misma materia se dicta en varios salones. Por ejemplo, si una materia precisa de un salón con equipamiento especial, ejemplo, un laboratorio, y hay varias clases paralelas de esa misma materia en varios laboratorios. Ahora, ¿qué pasaría si cruzamos las claves primarias de ambas transacciones de modo que una tenga como clave foránea a la primaria de la otra y viceversa? Si lo implementamos en GeneXus, lo primero que apreciamos es que al salvar no se muestran las flechas hacia arriba y hacia abajo indicando las claves foráneas y atributos inferidos respectivamente. Veamos ahora las tablas que se crearán con este diseño. Comprobamos que se crea una única tabla. En este caso, GeneXus creó la tabla Room con Room ID como clave primaria y al resto de los atributos como atributos secundarios. ¿Qué pasó aquí? La respuesta está en las dependencias funcionales de los atributos. Al cruzarse los identificadores, en una tabla un atributo es clave primaria y por lo tanto todos los atributos de esa transacción dependen funcionalmente de él, inclusive el que es clave foránea. Pero en la otra transacción pasa lo mismo. Ahora la clave primaria es otra y el que era clave primaria, que ahora es foránea, depende funcionalmente de la clave primaria de esa transacción. Por lo tanto, GeneXus debe tomar una decisión, ya que los dos identificadores no pueden ser claves primarias a la vez, dado el modelo establecido donde hay una doble dependencia funcional.
Debido a esto, elige a una sola de ellas como clave primaria y crea una única tabla con ese identificador, agregando al resto de los atributos como secundarios, es decir, dependiendo funcionalmente de esa clave primaria que eligió. Este resultado generalmente no es el esperado por el que realiza este modelo, que muchas veces surge al querer implementar una relación uno a uno entre las entidades o simplemente por un error de modelado. En muchas ocasiones queremos asignar un valor a un atributo seleccionándolo de una lista de valores. En general, para solucionar esto, creamos una transacción donde almacenamos la entidad que vamos a elegir y los distintos registros de la tabla conforman la lista de valores. Para esto, hacemos que el atributo al que queremos asignar un valor de varios posibles sea una clave foránea a la transacción que contiene los valores y eventualmente podemos recuperar otros datos de esa entidad a través de la tabla extendida. Un caso típico, siguiendo con nuestros ejemplos de la universidad, podría ser seleccionar el país de un alumno o la carrera de una materia. Sin embargo, si la lista de valores es fija o cambia muy poco, y en particular si no tiene muchos datos, podríamos crear un dominio enumerado con esos valores. Por ejemplo, supongamos que un estudiante puede estar en estado activo si está cursando una carrera, en estado de licencia si pide un año sabático o en estado baja si abandonó los cursos. En este caso, podríamos crear un dominio status con los tres valores. Sin embargo, puede pasar que más adelante se decida agregar un estado nuevo, por ejemplo, cuando un alumno hace una pasantía de estudios en otra universidad y se quiere registrar ese estado que es nuevo y no coincide con ninguno de los anteriores. Si usamos un dominio numerado y la universidad necesita agregar ese estado nuevo, deberemos agregar ese valor al dominio y luego regenerar la aplicación. Es decir, que los usuarios del sistema en la universidad no tienen la libertad de agregar un dato nuevo de su realidad fácilmente, sino que dependen de que el desarrollador vuelva a generar los programas, testearlos y poner en producción la nueva versión. Si además por algún motivo se hubiera utilizado un valor de un dominio numerado como parte de una clave primaria compuesta en una transacción, no solo habría que regenerar la aplicación, sino también los datos de la base de datos, asegurando que no se pierdan los datos existentes al crear una tabla con una nueva clave primaria. Mirado de ese punto de vista, no usaríamos nunca dominios enumerados. Sin embargo, puede haber algunas excepciones para valores que sabemos que no pueden cambiar, como los nombres de los días de la semana o los meses del año. En resumen, salvo casos muy conocidos en los que estemos seguros de que los valores no van a cambiar, si tenemos la presunción de, aunque sea remota, existe la posibilidad de que estos datos puedan cambiar, como podrían ser los estados de un país o los nombres de países existentes, siempre es mejor práctica crear una tabla que contenga esos valores, lo que nos asegura que el usuario de la aplicación disponga de flexibilidad a la hora de actualizar los datos, aunque esto implique aumentar las estructuras a mantener en la base de datos. Cuando elegimos el identificador de una entidad, en ocasiones tenemos varias opciones, ya que puede haber varias claves candidatas que puedan ser elegidas como clave primaria, siguiendo los principios de unicidad, es decir, que no puede haber dos registros con la misma clave, y de irreductibilidad, que la clave debe ser el conjunto mínimo de atributos que identifican a los registros en forma única. Es bastante común que se cumpla con la unicidad, pero no siempre se presta atención a la irreductibilidad y se terminan definiendo claves primarias con atributos de más. Veamos esto con un ejemplo. Supongamos que queremos modelar el caso de una materia que se dicta en un salón en una fecha determinada. Asumimos que esa materia se dicta únicamente una vez en esa fecha. Se modelaron las transacciones que se muestran. La transacción lecture tiene una clave compuesta por lecture date, subject ID y room ID para asegurar que la combinación de la materia con la fecha y con el salón sea única. Sin embargo, si analizamos los datos, vemos que fue posible ingresar una clase para una materia en una fecha y que se dicte en varios salones a la vez, ya que basta con que uno de los componentes de la clave cambie de valor para que los demás componentes de la clave puedan repetir el valor en distintos registros. Claramente, es innecesario que el room ID forme parte de la clave, ya que solo con el lecture date y el subject ID
podemos identificar adecuadamente la clase para asegurar que no se repita la misma materia en la misma fecha. El atributo roomID podría estar como clave foránea. Una duda que nos puede surgir es que si en lugar de definir una clave compuesta en lecture, formada por los atributos de la fecha y la materia cuya combinación queremos que sea única, definimos una clave artificial lectureID que por ejemplo sea un identificador numérico autonumerado. En ambos casos se está controlando la unicidad y la clave es irreductible, es decir, es la mínima para identificar correctamente a los registros de la tabla. Sin embargo, en el caso de la clave compuesta, no podremos modificar los valores de la fecha o de la materia porque son parte de la clave, y si queremos hacerlo, deberemos borrar el registro y definir otro. En cambio, en el caso de la clave con el identificador de la clase, sí podremos cambiar estos datos, aunque como contrapartida, al cambiarlo deberemos controlar que no se repita la combinación de los valores de fecha y materia, ya que sería posible definir dos registros con distinto lectureID, pero el mismo par fecha-materia. Para evitar esto, podríamos definir un índice único por fecha y materia en la tabla lecture. Un tema en el que GeneXus pone especial atención es en el de mantener una adecuada integridad referencial de forma a asegurar la consistencia de los datos. Esto implica que no sea posible la existencia de un valor de clave foránea que no exista como clave primaria en la tabla de origen, ni tampoco que sea posible eliminar un valor de una clave primaria que tenga registros relacionados donde esa clave es foránea. Cuando se actualizan datos mediante las transacciones, ya sea ejecutando su form o un business component de esa transacción, el control de integridad referencial es automático. Sin embargo, hay algunos casos especiales en los que nos pueden parecer que el control se realiza cuando en realidad no se cumple, o que se realizan controles indeseados y queremos evitarlos, o que automáticamente se sustituye un control por otro bajo ciertas condiciones. Analicemos algunos ejemplos que muestran estas situaciones. Supongamos que queremos registrar los exámenes de una cierta materia y el examen será tomado por uno o más profesores. Cada materia tiene registrados los profesores que la dictan. Cuando agregamos un examen, debe controlarse que el profesor que se asigna al examen dicte la materia del examen. ¿Esto está asegurado por el diseño? La respuesta es no, ya que con este diseño no se realizará automáticamente el chequeo. Estamos pretendiendo que cuando se vaya a ingresar un registro en la tabla ExamTeacher, se controle que exista un registro en la tabla SubjectTeacher con el valor de SubjectID correspondiente al del examen y con el valor del TeacherID correspondiente al profesor que se está insertando. Si bien ambos valores se tienen en memoria, SubjectID y TeacherID no forman una clave foránea dado que no están en la misma tabla. Sin embargo, podemos decir que forman una clave foránea lógica, aunque eso no exista a nivel de la base de datos relacional. Dado que existe una relación de subordinación lógica entre las tablas, y no subordinación física, GeneXus no realizará el control de integridad referencial que necesitamos. Una forma de resolver esto es definir una regla en exam que invoque un procedimiento que realice el chequeo y luego con una regla de error evaluamos el resultado de la invocación. Otra forma de solucionarlo es agregar al segundo nivel de la transacción subject un atributo secundario, por ejemplo subject teachers hours, que registra las horas que el docente tiene asignadas a esa materia, de manera de inferirlo en la transacción exam y así forzar a GeneXus a darse cuenta de la relación. Supongamos ahora que en la realidad de la universidad que vinimos desarrollando se desean registrar los proyectos finales que se llevan a cabo en ciertas materias para aprobarla. Un proyecto tiene un identificador, un profesor asignado, una materia y la cantidad de horas asignadas a ese proyecto. Además, se desea tener un repositorio con todos los proyectos que se realizan en la universidad, de modo que al terminar el semestre, los proyectos que se llevaron a cabo en dicho semestre se ingresan al repositorio. Para eso, se creó una transacción Project Repository y se definió una clave primaria compuesta formada por el profesor y la materia del proyecto. El problema con este diseño es que SubjectID y TeacherID
forman en la transacción project una clave foránea a project repository. De modo que al intentarse ingresar un proyecto en la transacción project, se exige que el proyecto esté previamente ingresado en la tabla project repository, lo cual es imposible, porque primero se registra el proyecto y recién después, a fin de semestre, se agrega al repositorio. Para evitar esto, podemos crear un grupo de subtipos Project Repository Teacher con los subtipos Project Repository Teacher ID, subtipo de Teacher ID, y Project Repository Teacher Name, subtipo de Teacher Name. Luego sustituimos los atributos Teacher ID y Teacher Name en la transacción Project Repository por los subtipos correspondientes. De esta manera, lo que hacemos es con el subtipo cambiar el nombre del Teacher ID en la tabla en la que este atributo es parte de la clave primaria. Esto no evita que cuando ingresemos el identificador del profesor en la transacción Project Repository, GeneXus verifique si existe el valor en la tabla Teacher. Pero este cambio de nombre evita que el par de atributos Subject ID, Teacher ID sea identificado como clave foránea en Project, ya que ahora los nombres de los atributos que forman la clave primaria en Project Repository es diferente. De esta manera, utilizando subtipos, pudimos evitar que se realice un control de integridad referencial que no era deseado en nuestra realidad. Cuando ponemos como nulable un atributo que es clave foránea simple, al ingresar un registro, si no ingresamos el valor, no se realizará el control de integridad referencial. Si en cambio ingresamos un valor, sí se controlará que el valor ingresado de la clave foránea exista como clave primaria en la tabla correspondiente. Sin embargo, cuando la clave foránea es compuesta, podríamos setear como nulable solamente algunos de los atributos de la clave. En el ejemplo, una universidad pertenece a una ciudad. Las ciudades se registran en la tabla Country City, que tiene como clave primaria compuesta a Country ID y City ID. En la transacción University, los atributos Country ID y City ID forman una clave foránea compuesta y en particular podemos setear como nulable a ambos atributos, a ninguno o solamente a uno de ellos. Supongamos que al momento de ingresar una universidad conocemos el país pero no la ciudad a la que pertenece, por lo que seteamos el atributo City ID con nulable en Yes. ¿Qué sucederá cuando ingresemos una universidad? ¿Se hará algún tipo de control de integridad referencial? La respuesta es sí. Si al ingresar a una universidad no especificamos el valor de City ID, no se realizará el control de integridad para verificar si la ciudad existe en la tabla de ciudades, pero como el atributo Country ID aún tiene la propiedad nulable en no, se realizará un control de integridad sobre la tabla Country para verificar que el país ingresado existe como país en la tabla de países. Este control de integridad sobre la tabla Country no se realizaba si ambos atributos de la clave foránea compuesta tenían el valor nulable en no, sino que el control se realizaba únicamente sobre la tabla Country City. Es decir, que GeneXus agregó un control de integridad que originalmente no se hacía, dado que el atributo Country ID sigue siendo clave foránea respecto a la tabla Country. Esto nos demuestra nuevamente el objetivo de mantener siempre los datos consistentes, aun en casos de que se intenten deshabilitar ciertos controles. En este resumen, hemos intentado integrar varios temas relacionados con el diseño de transacciones y su impacto en la base de datos y en la funcionalidad de la aplicación. Lo invitamos a profundizar en alguno de estos temas en otros videos publicados específicos para cada tema.